Bueno, pues el tipo de investigación que estamos haciendo en el Centro Vasco de Cerebro, Cognición y Lenguaje se centra fundamentalmente en el lenguaje, en entender bueno, este acto comunicativo que estamos haciendo en estos momentos, en donde estamos intentando transmitir significado. Yo en estos momentos tengo que hacer toda una serie de operaciones muy complejas para, a partir de una idea, emitir una cadena de sonidos. Y bueno, tú por otra parte lo que tienes que estar haciendo es segmentando esa cadena de sonidos para obtener un significado. Estamos intentando entender qué tipo de procesos son estos que ocurren cuando comprendemos, cuando producimos, qué ocurre cuando tenemos un daño cerebral y entonces estos procesos se rompen, o cómo se adquiere el lenguaje desde bebés, o qué sucede cuando esto se hace a través de otra modalidad, como es en el caso de la lengua de signos. Y aparte de estudiar el lenguaje en personas monolingües, una parte importante del tiempo lo estamos dedicando a entender cómo procesan el lenguaje las personas bilingües. Y por otra parte, algo ya mucho más relacionado con la educación es todo el proceso de lectura, el proceso de decodificación de palabras, de cuando hay varias palabras juntas, cómo conseguimos entenderlas cuando leemos. Esas son fundamentalmente las áreas de trabajo del BCBL y en buena parte que yo también estoy llevando a cabo. Bueno, yo creo que tiene un impacto sobre todo en cuanto a trastornos de aprendizaje. Estamos trabajando con chicos con trastorno específico del lenguaje, estamos trabajando con afásicos que bueno, pues, necesitan una recuperación. Eso digamos que no es escolarización en sentido estricto, pero es una reeducación, y también, como no, con personas que tienen problemas de lectura, con chicos disléxicos. Entonces yo creo que el impacto en el mundo educativo es intentar trasladar, y el gran reto es intentar trasladar los hallazgos del laboratorio para bueno, crear intervenciones con base empírica apropiada sobre cómo es que nuestro cerebro realiza determinados tipos de procesos, y entonces cómo esos instrumentos de intervención pueden basarse en lo que conocemos del funcionamiento del cerebro. Bueno, la afasia es una pérdida de la capacidad, bueno, hay muchos tipos de afasias, ¿no? Pero en general es una pérdida de la capacidad lingüística cuando hay bueno, pues un accidente cerebrovascular, por ejemplo, mientras que otras funciones cognitivas quedan intactas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros no nos dedicamos a la recuperación, pero lo que intentamos es entender qué es lo que falla, es decir, qué tipos de mecanismos cognitivos son los que están fallando en distintos tipos de afasias, para poder entender mejor cómo funciona la máquina. Yo pongo el ejemplo del coche, ¿no? Es decir, que si a nosotros se nos avería el coche y nosotros no sabemos, no entendemos, o no hay mecánicos que vengan y vean que el coche no enciende, y ellos saben que es porque bueno, pues, la batería tiene la función de dar alimentación al motor de arranque para que pueda arrancar el coche, pues estaríamos cambiando ruedas, subiendo y bajando ventanillas. No sabríamos, hasta por ensayo y error, no sabríamos qué hacer hasta que averiguásemos. Bueno, lo que estamos intentando averiguar es cómo funciona la máquina, igual que averiguar cómo funcionan las distintas partes del coche, para que estemos en disposición de repararla mejor cuando se averíe, como en el caso de las afasias, ¿no? Entonces, no es que nosotros realicemos tratamiento, sino que intentamos entender cómo funciona la máquina para luego otra gente diseñe ese tipo de herramientas, pero basados en hechos empíricos. Bueno, hemos hecho algunas investigaciones y hay algunos estudios recientes que, bueno, pues acabamos recientemente de enviar a publicación, en donde observamos que hay redes diferentes en materia blanca para los chicos bilingües en comparación con los chicos monolingües.
Bueno, eso tiene mucho que ver con dos hechos que han sido pues, reportados sobre diferencias entre bilingües y monolingües. Hay ventajas y desventajas. Los chicos bilingües bueno, ejecutan mejor en tareas de control ejecutivo, en tareas atencionales. Sin embargo, son un poco más lentos. Cuando decimos ejecutan mejor, estamos hablando de una ventaja de milisegundos en, por ejemplo, tareas de conflicto, en resolver tareas de conflicto atencional. Y sin embargo, por ejemplo, son un poco más lentos a la hora de recuperar información. Eso quiere decir que, bueno, pues, el mismo cerebro pues, se moldea de forma diferente cuando tiene que negociar con dos lenguas en lugar de con una. Y bueno, pues eso lo que lleva es a observar que hay dos redes que hemos visto, están de alguna forma entrelazadas de forma distinta, conectadas de forma distinta, en el caso de los bilingües con respecto a los monolingües. Bueno, vamos a ver, no es que sea ni positivo ni negativo, es decir, que positivo o negativo va a ser las posibilidades que le damos a una persona que se cree en un entorno bilingüe, porque va a tener más oportunidades incluso de trabajo, ¿no? Es decir, que hoy en día pues, el inglés es una lengua franca y bueno, pues aquellas personas que tienen, por ejemplo, español e inglés tienen más oportunidades de trabajo que aquellas que son monolingües. De cara a la plasticidad, pues bueno, evidentemente no es lo mismo que la máquina negocie una o dos lenguas, ¿no? Pero eso no quiere decir que vaya a ser mejor ni peor el niño. Va a tener unas ciertas, como decía, ventajas en el caso de tareas que impliquen poner en juego ejecutivo central, resolución de conflictos, pues porque está haciendo switching, cambio, a todas horas, ¿no? Entonces digamos que está más entrenado en hacer esas tareas de switching. Sin embargo, pues dado que tiene que recuperar la información de forma distinta, va a tardar un poco más. Entonces no es que exista ni una ventaja, ni que sea mejor ni que sea peor el ser monolingüe o ser bilingüe, pero bueno, evidentemente si uno puede aprender a tocar el violín y jugar al tenis y ser polifacético, pues siempre va a ser mejor porque va a tener más oportunidades en la vida. Otra de las cuestiones interesantes a tener en cuenta, aunque no está contrastada, se necesitaría contrastar más, es el hecho de que ha habido algunas investigaciones que han mostrado que las personas bilingües tardan más en desarrollar demencias, tipo Alzheimer, por ejemplo. Entonces, bueno, si eso es verdad, si eso se confirma, sería una gran noticia para las personas bilingües. Bueno, yo dentro de mi humilde opinión, lo que creo que es muy importante en el mundo educativo es que todas aquellas cosas que se hagan, que seguro que lo están haciendo muy bien todos esos profesores que realmente ponen todo su corazón en enseñar a los chiquillos, es que no se dejen llevar por las meras intuiciones, por vendedores de ilusiones sin ningún tipo de base científica. Yo creo que es muy importante que cualquier política educativa se diseñe teniendo en cuenta los hallazgos empíricos científicos contrastados. El método científico es muy claro, es decir, que el método científico tiene que tener una rigurosidad, es necesario que en cualquier otro laboratorio ese hecho se replique y que sea público. Entonces, lo que hoy estamos acostumbrados a ver es vendedores ambulantes de feria que vienen, bueno, pues con ganas de sacar el dinero y que cuentan cuentos que no tienen ningún tipo de base científica. Entonces, yo lo que le pido a los educadores es que estén alerta, que no se dejen seducir por esas falsas sirenas y que, bueno, contrasten la información y que cualquier política educativa esté basada en lo que conocemos sobre el proceso de aprendizaje, y sobre, bueno, pues hechos empíricos sobre el desarrollo del cerebro.